¿Alguno de ustedes participa en alguna asociación gremial, cooperativa, empresa, algo así? En, en INDAP. ¿Pero tiene un grupo de agricultores que trabaja junto con usted? Ya. Ya, perfecto. Ya. Pero ahí INDAP lo que está haciendo es, lo está asesorando, lo está apoyando. Ya. Lo que vamos a ver acá va a ser cómo uno puede constituir una cooperativa, una empresa y qué es lo que tienen que fijarse. ¿Ya? Es bastante más al detalle. Primero, les voy a comentar un poco cuál es la misión de Banco Estado. ¿Ya? Que esto es muy importante. Nosotros tenemos un compromiso que es poder brindar a la empresa asociativa, llámese una empresa limitada, una cooperativa, una asociación gremial, etcétera, las mismas oportunidades que tienen cada una de las personas. ¿Ya? Tenemos un compromiso con todo. Queremos, en segundo punto, que Chile sea un país inclusivo, equitativo y con oportunidades. ¿Ya? Y en ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo es entregar una oferta para nuestros clientes, o para todos en general. Y por último, somos un banco público, ¿ya? Y eso es bastante importante. Primero somos bancos y después somos un ente público, cuyo rol es dar acceso y entregar oportunidades a todas las personas. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos como Banco Estado? Bueno, acá tenemos una gráfica que tenemos presencia a nivel nacional. Tenemos más de 400 sucursales de Banco Estado, más de 107 sucursales de Serviestado, más de 2.500 cajeros automáticos, dispensadores de buzonera, más de 25.000 cajas vecinas, que bajo ustedes algunos ya conocen, caja vecina, y una atención de los 24/7. ¿Ya? Por lo tanto, con todo estos antecedentes nos hace un banco líder en lo que es la atención a la empresa de menor tamaño. ¿Ya? Y nosotros básicamente lo que hacemos, trabajamos según la actividad económica. ¿Ya? Ustedes preguntarán, ¿pero a qué nos referimos? Primero, nosotros tenemos vamos segmentando a nuestros clientes según el rubro que ellos hacen. Por ejemplo, tenemos transportistas, como transporte de carga, transporte de pasajeros, buses, estos furgones escolares, etc. La pesca, la agricultura en general, el turismo también atendemos, al comercio, ¿ya? Y a lo que son, por último, los oficios, manufactura y servicios, como peluquería, zapatería, movilista, etc. ¿Ya? Ese es como más o menos, para que ustedes tengan una imagen de qué es lo que es el banco. ¿Ya? Pero, y ahora viene esta parte que es bastante entretenida, porque cada uno de nosotros siempre ha tenido esto, ideas. ¿No es cierto? Son ideas de negocio. Yo converso con alguien, oye, ¿sabes qué? Quiero vender mis berries deshidratados, quiero hacer esto, quiero hacer esto otro. Uno empieza a tener ideas de negocio, pero uno se enfrenta de repente a esta disyuntiva y ¿cómo voy a funcionar? ¿Cómo voy a hacer que mi idea se transforme en algo mucho más concreto? Entonces, tengo básicamente como dos alternativas, que es trabajar como persona natural. ¿Ya? Por ejemplo, yo como Eduardo Pinto, y dentro de esa persona natural yo puedo decir, ya, yo voy a trabajar de manera formal o informal. ¿Ya? Eso, la formalidad me la da en definitiva lo que es el servicio de puesto interno. ¿Ya? Yo voy al servicio de puesto interno y digo, ¿sabe qué? Quiero trabajar como Eduardo Pinto, y eso significa que voy a dar factura, voy a dar boleta, pero como yo, persona natural. Y la otra alternativa es ser una persona jurídica o empresa. ¿Ya? Y aquí tenemos varios tipos de empresas, como sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad por acciones y la sociedad colectiva comercial, ya que son la última es la menos ocupada. Entonces, básicamente mi idea de negocio tengo que saber bien cómo lo voy a plantear para poder yo trabajar como persona natural o como una empresa. Entonces, veamos así rápidamente algunas diferencias entre lo que es ser persona natural o una persona jurídica. ¿Ya? Por ejemplo, la persona natural ejerce todos los derechos. ¿Ya? En cambio, la persona jurídica solamente lo que concierne a la empresa. ¿Ya? No es más que eso. Esas son sus obligaciones y sus derechos.
Otra muy relacionada con el punto anterior es que la persona natural es responsable total de las deudas y obligaciones. ¿Ya? Por ejemplo, yo soy Eduardo Pinto y yo tengo un crédito hipotecario de mi casa y además tengo un crédito porque yo también estoy trabajando con mi mismo RUT. Entonces yo soy, si me atraso en algo, tengo que pagar tanto el crédito comercial como mi crédito hipotecario, por ejemplo. En cambio, las personas jurídicas o las empresas en general, la gracia que tienen es que solamente se limitan a los derechos y obligaciones de la misma empresa. ¿Ya? Es decir, que si yo tengo una empresa, yo tengo un crédito hipotecario, la empresa solamente responde por lo que ellos tienen nomás. ¿Ya? Una persona natural funciona con el mismo RUT, por ejemplo, yo funcionaría con mi propio RUT, en cambio la persona jurídica funciona con un RUT distinto. ¿Ya? Es otra personalidad. Y por último, una persona natural está formada por una persona, en cambio la persona jurídica puede ser una o más. Y esto es bastante importante porque si yo quiero trabajar formalmente no necesito demostrar capital como persona natural. En cambio, si fuera una empresa, sí, necesito un capital para poder trabajar. Y eso sí me lo están pidiendo, ¿ya? En la medida que yo trabaje de manera formal. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta básicamente un agricultor? ¿Ya? Bueno, ya sabemos que son varios, que el clima, que el precio, que la estacionalidad, etc. Pero dentro de lo que estamos conversando, de lo que es la asociatividad o la empresa, vemos lo siguiente, existe mucho problema en la comercialización de sus productos. Me imagino que ustedes son agricultores y saben lo que estoy hablando, o sea, les complica poder vender, no solamente producir, sino que también vender lo que ustedes tienen, ¿o no? ¿Sí? ¿Nos puede dar un caso? No sé. ¿Usted qué se dedica? Asesoría. Asesoría. ¿Usted a qué se dedica? A producción. ¿A producción de qué? De invernadero, lechuga. Hortaliza. Ya. ¿Y usted a qué se dedica? Yo tengo viña. Viña. Ya. Entonces, cada uno de ustedes sabe que en definitiva la producción es una cosa, pero después la venta es otra. ¿Ya? Entonces tenemos problemas con eso. Tenemos problemas con la compra de insumos porque son cada vez más caros. Entonces, yo voy a comprar, usted va a comprar, cada uno compra de manera individual. Por lo tanto, a nosotros nos aplican un precio que es bastante alto. Hay una dificultad en realizar inversiones. Cuesta que uno pueda realizar inversiones si no tiene la plata. Es muy difícil hacerla porque es muy caro, ¿no es cierto? Hay una cultura a nivel de este tipo de trabajo que es muy individualista, ¿ya? O sea, el típico dicho que yo me la rajuño por mí mismo nomás, ¿no es cierto? Ese es un tema bastante importante que después lo vamos a ir abordando. Existen experiencias pasadas que son bastante negativas, ¿ya? Y ahí también lo vamos a ir conversando en el sentido de que yo escuché que alguien formó una cooperativa, formó una empresa y le fue mal, ¿ya? Esas experiencias pasadas no necesariamente se van a replicar después en el futuro. Y este es muy importante, el poder de negociación. Cuando uno va solo, por ejemplo, aquí el caballero, si con sus lechugas va a vender, supongamos, a un supermercado, le van a decir lo más probable que no, porque te tiene que cumplir con esto, el precio es el que te digo yo. Entonces hay bastante más disparidad en la fuerza. Si yo soy individual, me cuesta mucho poder vender mi producto, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo con el desarrollo de la presentación. Pero para esto, ¿qué tipo de soluciones tenemos? Para ese tipo de cosas que estábamos conversando recién. Tenemos, por ejemplo, que la asociatividad en general, por acá creo que está, aquí está. La asociatividad en general, en cualquiera de las formas legales, que las acabamos de ver, sea sociedad, limitada, SPA, sociedad anónima, etc., tiende a solucionar varios de los problemas que recién vimos. ¿Cuáles son esas formas de asociatividad? Una responsabilidad limitada, la empresa es limitada, las cooperativas, ¿ya? La sociedad anónima, una sociedad por acciones, una sociedad gremial. Y en este punto, la sociedad gremial es muy importante porque tiene una representación sociopolítica, ¿ya? Es decir, que las asociaciones gremiales lo que están buscando es el bienestar de los asociados, pero de un rol de la política pública, ¿ya? En ese sentido. Y en cambio el resto tiene mucho que ver con lo que son las personas. Y en particular vamos a ver lo que son las cooperativas, ¿ya? Por dos motivos. Una, que las cooperativas tienen una ley que les es particular a ellas.
Por lo tanto, todo lo que les pasa a las cooperativas va como en paralelo al resto de las sociedades, una limitada, una sociedad anónima, porque esas se rigen por el Código de Comercio. En cambio, las cooperativas se rigen por el Código de Comercio, pero también por la ley que tienen ellos, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que es una cooperativa? Según la definición del artículo 1, y esto es muy importante, son asociaciones que de conformidad con el principio de ayuda mutua, y eso es muy importante, ayuda mutua, tienen por objetivo mejorar las condiciones de sus socios, ¿ya? Ese es lo primero que tiene una cooperativa, mejorar las condiciones de los socios, ¿ya? Entiende que unos están mejores que otros, pero la idea es que en el conjunto todos estemos bien, ¿ya? ¿Para qué sirven? Formaliza el emprendimiento asociativo. Por ejemplo, aquí el caballero tiene una plantación de lechuga, hay otro que puede tener de papa, etc. Y yo puedo ir mezclando los objetivos de cada uno y yo puedo hacer una formalización de un emprendimiento que sea común a todos. Desarrollo de negocio. Eso quiere decir que puedo tener acceso a nuevos mercados, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo voy juntando producción con distintas personas. Genero redes. Educación y formación. Y esto es bastante importante porque uno de los pilares del cooperativismo es justamente la educación y formación de los propios cooperados. ¿Cuáles son los principios del cooperativismo? Como les decía recién, son 6. Primero tenemos la membresía abierta y voluntaria. Si queremos formar una cooperativa, con todos los que estamos acá en la sala, podemos hacerlo. El mínimo son 5 y aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos listos. Tenemos la cooperativa hecha. Pero lo importante es que tiene que ser abierta y voluntaria. Para cualquier tipo de cooperativa, sea consumo, sea productiva. Exacto, para cualquier tipo. Sí. En la que sí tienen excepción son las de ahorro y crédito, que eso tienen van por otro carril, que ellos necesitan algo mínimo, ¿ya? Control y gestión democrática, eso es bastante importante porque acá las decisiones que nosotros podemos tomar aquí entre nosotros va a ser lo que la cooperativa va a realizar, ¿ya? No es lo que diga el gerente o el directorio, sino que es lo que digan las bases, que es distinto a lo que el resto del tipo de empresa. Ojo que acá en la cooperativa un voto es un socio, un voto, ¿ya? Participación económica. Cuando se conforma la cooperativa o la cooperativa en sí genera en 2 instancias lo que vendría a ser la parte económica. Uno, cuando se constituye, porque cada uno de nosotros los socios tiene que colocar una cuota de participación, y por otro, cuando se generan excedentes, esos excedentes se reparten a través de los mismos cooperados, ¿ya? Una autonomía e independencia, es decir, que cada uno puede decir lo que él piensa en pos de mejorar la cooperativa a través de las votaciones de la asamblea. Tenemos lo que les decía, dentro de los principios del cooperativismo, la educación, entrenamiento e información. ¿Qué significa esto? Que yo como cooperativa necesito cumplir con este pilar en que tengo que educar a todos mis cooperados, que no lo son. Hace un tiempo atrás, hace como 1 año y medio, participé en una charla que vino una persona de Mendoza que tenían una cooperativa de vino. Y ellos tienen cerca de 150 años, o sea, era bastante antigua. Y nos comentaba que tenían dentro de sus mismos cooperados gente que tenía educación básica, o gente de educación media y gente que tenían profesional. Entonces, entre ellos tenían una disparidad de la educación. Y lo que ellos hicieron, contrataron profesores para que todos tuvieran acceso a la educación. O sea, ese es el nivel de compromiso que hay. La idea siempre es que el cooperado pueda estar mejor que estaba antes, ¿ya? Ahora hay una cooperación entre las mismas cooperativas. Por ejemplo, si yo conformo 3 cooperativas, cooperativa de miel 1, de miel 2, de miel 3, ellos hacen la federación. Y si junto 3 federaciones, hago una confederación. Esa es como la idea, ¿ya? Y a medida que son más grandes estas confederaciones o estas federaciones, la idea de esto es poder mejorar la relación entre las cooperativas, apoyarlas, porque siempre hay una cooperativa que tiene mucho más experiencia y que puede transmitirse a la otra, ¿ya? Y por último, existe un compromiso dentro de los pilares del cooperativismo con lo que es la comunidad y lo que es el medio ambiente, algo que es mucho más novedoso en este minuto y que estamos viviendo actualmente. Ustedes saben que estamos con el cambio climático, lo estamos viendo, la sequía, los incendios que existen, pero nosotros podemos colaborar si formamos una cooperativa con un granito de arena, ¿ya? Y es parte de los principios del cooperativismo.
Ahora, vamos un poquito a la parte legal, que muchas veces es un poco más engorrosa, pero no menos importante. Bueno, las cooperativas partieron... ¿Ustedes saben cuándo partió la primera cooperativa? En el mundo, en el año 1754, en Inglaterra. Imagínense, tiene más años que Matusalén. Está súper vieja, muy vieja. Pero esa partió como una cooperativa porque esa era una persona que necesitaba generar vestimenta y empezó a vender a sus propios compañeros de trabajo. Y entre ellos se juntaron y hacían parte del uniforme y entre ellos mismos se iban vendiendo. Y todavía está vigente esa cooperativa. O sea, tiene mucha idea de colaboración. Bueno, en Chile, ya en el año 1923, ya tenemos la primera ley de cooperativas. Pero acá tenemos que hacer algo muy importante porque antes del 2004, la antigua ley de cooperativas decía que las cooperativas eran organizaciones sin fines de lucro. Y eso era, pero caótico. ¿En qué sentido? Cuando una cooperativa quería acceder a un financiamiento, no podía. Porque dice, oiga, pero ustedes son sin fines de lucro. Entonces, ¿cómo lo vamos a financiar? ¿Cómo le vamos a dar recursos para que usted genere algo si ustedes son sin fines de lucro? Entonces, desde el año 2004 se creó el reglamento y se modificó la ley. Y ya tenemos la Ley General de Cooperativas, la que está vigente desde el año 2016, con su respectivo reglamento, en el cual ya elimina en definitiva lo que es el con o sin fines de lucro. Ahora, existen cooperativas sin fines de lucro y otras con fines de lucro. Ahora, ¿en qué situación se da eso? La cooperativa, acá en sus bases, ellos dicen si van a ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Son ellos los que definen. Ya no está por ley, como era antes. Ahora nosotros, como cooperados o como la base de la asamblea, nosotros vamos a decidir si somos con o sin fines de lucro. Entonces, nosotros acá, los estatutos de la cooperativa, ¿cómo se forma? Primero tenemos una votación, nos juntamos, nos reunimos, eso marcamos nuestros votos, estamos todos de acuerdo con lo que vamos a hacer de nuestra cooperativa y generamos nuestro estatuto, ¿ya? Y este estatuto es muy importante porque ese es el marco de acción de nuestra cooperativa. Este es el rayado de cancha. Yo digo, aquí nosotros nos vamos a mover. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque en un ratito más les voy a mostrar un tema súper importante, el marco de acción. Veamos cómo se constituye una cooperativa, para que vean el tiempo. Primero, redacción del estatuto. Después, hacemos una junta general de los cooperados, ¿ya? Que es la que estamos acá, por ejemplo. Escritura pública, eso nosotros lo hacemos, decimos lo que vamos a hacer, vamos a la cooperativa, llevamos esto a escritura pública, y aquí ya han traspasado 60 días para que el conservador de bienes raíces nos diga, ok, la cooperativa Expo Chile Agrícola 2019 ya está inscrita y publicada en el diario oficial. Eso significa DO, diario oficial. 60 días. Y en 20 días más vamos a registros de cooperativas vigentes, que es del Ministerio de Economía, y en paralelo podemos hacer nuestra iniciación de actividades. Si ustedes se dan cuenta, aproximadamente pasan 80 días, ¿ya? 100 días, casi 3 meses para poder hacer, casi 3 meses para poder hacer una cooperativa. Y ojo con esto. Ojo con eso. Aquí está la redacción de los estatutos, ¿ya? Aquí al principio. Y después llego acá a la escritura y acá tengo 60 días. Después le voy a decir por qué. ¿Por qué ojo con eso? Bueno, acá es como está la organización. Mínimo 5 socios, máximo ilimitado. Así que podemos llamar a todos los que estamos acá y formamos una cooperativa. O los que estamos acá mismo y tenemos nuestra propia cooperativa. Tenemos la Junta General de Socios, que esta conforma un consejo de administración, una junta de vigilancia, que esta es la junta de vigilancia. Ojo que aquí es muy importante lo que aparece acá entre paréntesis, porque la Junta General de Socios es la que decide, es decir, que todos nosotros somos los que vamos a decidir lo que vamos a hacer. La junta de vigilancia, que está conformada también dentro de los mismos cooperados, es la que revisa los antecedentes contables, es la que revisa en definitiva los antecedentes legales, qué cooperado está aportando o no está aportando, etcétera. El Consejo de Administración
es un consejo que también está conformado por los mismos cooperados, y el que nombra, no necesariamente a un gerente, pero puede nombrarlo, ¿ya? La idea es que este gerente puede ser externo o también parte de la misma cooperativa. Y es el que ejecuta. ¿Y qué ejecuta? Lo que nosotros como Junta General dijimos, ¿ya? Y aquí se lo dijimos a través del Consejo de Administración y él se lo dice al gerente. Y el gerente lo reparte a través a los departamentos. Por ejemplo, imagínense Colún o Capel, que son unas empresas cooperativas súper grandes. Acá está el gerente general de Colún, que le indica al departamento de comercial, al departamento de producción, al departamento de relaciones públicas o laboral, etc. ¿Ya? Lo que la Junta General, o los mismos agricultores, los mismos productores de leche, le están solicitando a Colún. ¿Ya? ¿Les queda claro hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? ¿No? Y esto es muy importante. La Junta General de Socios es la autoridad suprema de la cooperativa. ¿Ya? Es decir, que nosotros, todos los que estamos acá, lo que vamos a decidir es lo que se tiene que ejecutar. ¿Ya? Ahora, dentro de la cooperativa tenemos algunos temas que son muy importantes de resolver, ¿ya? Primero, los estatutos sociales, lo que yo les comentaba, que es lo que nosotros tenemos que decir, qué es lo que vamos a hacer como cooperativa. Y aquí es donde les comentaba recién, ahora nosotros, la Junta, es la que va a decidir si somos con o sin fines de lucro. Incluir una cláusula bancaria. ¿Quién va a ser el representante legal ante cualquier situación que la cooperativa se vea expuesta de manera legal? ¿Quién va a representarnos a nosotros? ¿Quiénes van a tener los poderes? El Consejo de Administración, el gerente, en conjunto ellos, y los certificados correspondientes que uno se lo puede solicitar a la Dirección de Asociatividad y Economía Social, que es la DAES, del Ministerio de Economía. Y como yo trabajo en banco, vamos a hablar un poquito de las cláusulas bancarias. ¿Ya? Entonces ustedes van a decir, pero ¿qué significa esto? Tips para las cláusulas bancarias. Cuando van a conformar una cooperativa, y me ha pasado porque lo he conversado con muchas personas que tienen cooperativas que ya están funcionando y otras que las van a hacer funcionar. De hecho, el año pasado se juntó en el banco, nos fueron a pedir una asesoría, un grupo de personas que se querían juntar, que están en Franklin, se quieren juntar varios rubros para poder hacer una ruta turística en Franklin. Y ahí, cuando les digo varios, me refiero a empresa de transporte, un restaurante y lo que son los mismos locatarios de Franklin. Y entre ellos querían juntarse. Entonces ellos tienen la idea, ellos tienen el concepto de que quieren hacer una cooperativa, que todos nos ayudemos, que podamos hacer que vengan turistas extranjeros, a que puedan consumir acá en Franklin, etc. Entonces, pero ellos se habían dado cuenta que les faltaba una patita, que es la patita más operativa. Entonces dijeron, chuta, pero ¿cómo lo podemos hacer para poder tener una cuenta en el banco, por ejemplo? ¿Podemos nosotros, si estamos recién formados, podemos tener una cuenta en el banco? Entonces nosotros les dijimos, antes que formen la cooperativa, tienen que tener, ojo, con las siguientes cosas. En un estatuto, como vimos hace un ratito atrás, uno se puede demorar hasta 80 días en generar un estatuto, ¿ya? Y yo me demoro aproximadamente 60 días en que esté publicado en el Consejo de Bienes Raíces, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que si yo hago los estatutos desde un principio y me faltan este tipo de cláusulas bancarias y yo voy al banco, voy a pedir un producto, cualquiera sea, el banco me va a rechazar, ¿ya? Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Me ha tocado ver clientes que dicen, pucha, es que el banco me está tramitando. Sí, pero ¿por qué lo está tramitando? Porque dice que le falta algo a la escritura o al estatuto. Exacto. Y son esto lo que siempre falta, las cláusulas bancarias. Sin esta, ustedes no van a poder operar. Y hay cosas que son muy básicas. Por ejemplo, abrir y cerrar cuentas corrientes. Uno dice, pero ¿en qué significa? Claro, lo que pasa es que yo, como presidente del Consejo de Administración o presidente de la cooperativa, necesito abrir una cuenta corriente, necesito abrir una cuenta vista.
Por ejemplo, en el Banco Estado nosotros tenemos una cuenta que se llama cuenta emprendedor. Y esa cuenta es justamente para la empresa. No necesita antigüedad, no necesita tener fondo, sino que estar constituido, legalmente constituido y que puedan aperturar cuentas corrientes o cuentas vistas, ¿ya? Y ojo, miren lo que dice acá, en moneda nacional o extranjera. Si, mira, dentro de la experiencia laboral que tengo, también fui ejecutivo en otro banco. Y ahí aprendí con un cliente que él tenía una empresa y él quería exportar. Y él no podía exportar y me decía, pero ¿cómo no puedo exportar? No puedo vender mis dólares, no puedo recepcionar los dólares que me pagan. No puede, porque usted en su escritura no dice que usted puede operar como moneda extranjera. Por lo tanto, los bancos no pueden asumir que usted sí va a ser un exportador. Usted tiene que declarar que usted va a ser una empresa exportadora y que va a recibir fondos de moneda extranjera. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Volver a hacer la escritura de nuevo, volver a escribir la escritura y agregar este tipo de cláusulas, ¿ya? ¿Qué más? Ojo, es muy importante que se indique que yo en esta cuenta puedo depositar, puedo girar, sobregirar, retirar talonarios de cheque, endosar cheque, órdenes de no pago, etcétera, ¿ya? O sea, son cosas que son muy, muy importantes que estén dentro del estatuto. Suscribir pagaré, por ejemplo, si yo voy a contratar un crédito, necesito suscribir un pagaré, endosar el pagaré, protestarlo, etc. Contratar cualquier clase de préstamo, o sea, hay préstamos hipotecarios, préstamos de consumo, préstamos comerciales, etc. Pero el banco no tiene por qué saber que ustedes van solamente a tomar un crédito hipotecario, por ejemplo, o un crédito comercial o de consumo. Ustedes tienen que declarar dentro del estatuto. Esto es muy importante, relaciones de operaciones de cambio, que es lo que les estaba contando recién. O sea, este es el lenguaje legal que ocupan los abogados en la redacción del estatuto, pero yo se lo estoy simplificando. ¿Qué significa operaciones de cambio? Que yo puedo comprar dólares o vender dólares, o comprar euros y vender euros, ¿ya? Esas son operaciones de cambio. Muchas veces, muchas cooperativas necesitan exportar, pero también necesitan comprar dólares para poder hacer la exportación, ¿ya? Boletas de garantía, etcétera. Invertir los dineros. ¿Qué pasa si la empresa tiene, o la cooperativa, o lo que ustedes van a formar, tiene excedente? Supongamos que estamos todos acá y dijimos, ¿saben qué? Nosotros con lo que nos sobró, o de la utilidad del año pasado, que se llama excedente, vamos a invertirlo. Vamos al banco. Llegamos ya al ejecutivo, ¿sabe qué? Quiero invertir esta plata. Él va a ver la escritura, no, usted no puede invertir. ¿Y por qué? Porque no dice que la sociedad puede invertir, abrir, depositar, girar en cuentas de inversión. No dice eso. Entonces, si no lo dice, el banco no puede hacer algo que no puede presumir ese tipo de cosas, ¿ya? Constitución de garantía. Supongamos que ustedes están en una empresa y lo que van a necesitar, el banco les pide que constituyan una garantía. Entonces, si no están dentro del estatuto, no se puede hacer, ¿ya? Y esto básicamente es como, son tips para que ustedes los puedan tener, lo puedan difundir, de qué significa tener una cláusula bancaria, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los requisitos básicos que tiene, por ejemplo, el banco? Primero, ser micro o pequeña empresa. Ya eso significa que tengan ventas hasta 70.000 UF anuales. Y micro desde las 100 UF hacia adelante, ¿ya? Antecedentes comerciales favorables, por ejemplo, tanto de los socios cooperados, pero, ojo, no de todo, del Consejo de Administración y representantes legales, ¿ya? Supongamos que aquí tenemos la cooperativa La Expo Chile Agrícola 2019 y estamos acá y somos 500 personas. Nosotros no podemos pedirle que todos tengan buenos antecedentes comerciales, pero sí les vamos a pedir al Consejo de Administración y representantes legales. Antecedentes financieros, ¿ya? Declaración de IVA, balance, impuestos, etc. Es muy importante que la empresa o nosotros mismos, cuando vayamos a pedir un financiamiento, podamos entregar la mayor cantidad de información financiera posible. ¿Por qué? Porque el banco lo primero que evalúa son los flujos y en segundo lugar evalúa las garantías, ¿ya? Pero al banco primero lo que le interesa va a ser que el negocio sea viable, ¿ya? Y por último,
importante que los aumentantes legales y apoderados deben ser chilenos o con residencia definitiva. ¿Ya? O sea, dentro de lo que es el plan de la asociatividad del Ministerio de Agricultura, que también nos ha pedido a nosotros que participemos de esto, es que podamos incluir a todas las personas que viven en Chile. Y eso incluye a los chilenos y a los que no son chilenos, pero sí son residentes. Ahora, ¿cuál es la documentación requerida en Banco Estado? Primero, para poder conformar, por ejemplo, una cooperativa, la fotocopia del RUT de la cooperativa o indicar su número. Tienen un número particular. El acta de la Junta General, es decir, qué fue lo que nosotros acordamos, porque eso es lo que van a leer nuestro abogado, ¿ya? Y que en definitiva acá también va a estar los estatutos de la cooperativa, ¿ya? Bueno, una copia de la inscripción y la publicación o extracto del diario oficial, ¿ya? Que son como las cosas mínimas que pide para poder hacer un análisis. Y nosotros como Banco Estado, una vez que ya se pasan esos requisitos, esos filtros mínimos, nosotros tenemos ofertas financieras para poder ofrecer a todas las empresas. Por ejemplo, tenemos una cuenta Vite que se llama Cuenta Emprendedor. Y la Cuenta Emprendedor nació hace, bueno, ya como 2 o 3 años y fue bastante, bueno, fue lamentable la situación que le pasó a una cooperativa. Se había ganado un fondo de un FIA de cerca de 100 millones de pesos y no tenían cuenta corriente, no tenían cuenta vista, no tenían nada como cooperativa. Y el FIA tenía que ejecutar ese presupuesto. Y más o menos como un poco apurando la situación, pudimos sacar un producto que ya estaba en mente, pero este producto lo tuvimos que acelerar en cierta forma la puesta en marcha para poder apoyar este tipo de cooperativas, porque no era posible que el presidente de la cooperativa tuviera que poner a disposición su propia cuenta para poder recibir unos fondos, porque tampoco lo permitía el traspaso desde el FIA, ¿ya? El FIA parece, sí. Al final se creó la Cuenta Emprendedor, los fondos fueron depositados en esa cuenta y fueron felices. ¿Ya? También tenemos otro tipo de alternativas como la cuenta corriente, ¿ya? Los créditos, capital de trabajo. Ustedes manejan muy bien lo que es el capital de trabajo. Con este capital de trabajo yo doy vuelta a mi ciclo. O sea, compro insumos, compro maquinaria, o sea, perdón, insumos para poder hacer producir, por ejemplo, en el caso como el caballero, sus lechugas, agroinsumo en general, o inversión, renovar los plásticos del invernadero, comprar una maquinaria, un implemento, etc. Por ejemplo, si yo quiero alcanzar mi sueño, hacer COMEX. ¿Qué significa esto? COMEX, comercio exterior. Acá había una persona, no, el año pasado, vi a un expositor que decía, no, yo no quiero vender mis productos acá, aquí en la feria. Ah, pero ¿los vende donde vive? No, tampoco los vendo allá donde vivo. ¿Y qué quiere hacer? No, nosotros queremos exportar. Mire, quiere exportar, pero tampoco ha pasado por el mercado nacional, o sea, tampoco ha vendido acá mismo en Chile. No sabe cómo funciona el mercado y ya quiere exportar. Cualquiera puede ser libre de pensar lo que uno quiera, pero para poder hacerlo necesito hacer comercio exterior, ¿ya? Y eso también es lo que vimos recién en los tips. ¿Se acuerdan que vimos recién que decía poder hacer operaciones de cambio? Ya. Si no la tienen, no lo puede hacer. Ahorrar o invertir, por ejemplo, los fondos mutuos, los depósitos a plazo. Proteger mi familia y mi negocio, seguro de protección global, MIPE y línea protegida. Pero no solamente el banco tiene una oferta financiera, sino que también tenemos una oferta no financiera. ¿Y a qué se refiere esto? Nosotros como banco tenemos capacitaciones, por ejemplo como esta, de educación financiera. De hecho, hoy día en la tarde va a haber una a las 4 de la tarde de educación financiera, que se está lanzando una nueva plataforma que se llama Fácil en Chileno. Los invito a que se puedan quedar hoy día en la tarde. Tenemos capacitaciones de innovación, de digitalización. Estamos asociados con algunos gremios, asociaciones gremiales. La MUSECH, no sé si la conocen. Tenemos aquí a su presidente, don Orlando Contreras. Muchas gracias por participar también, don Orlando.
tenemos alianzas y convenios con entidades públicas y privadas. Trabajamos con la red de fomento, con Corfo, Cercotec, con INDAP directamente, en nuestro socio estratégico INDAP, y con el Ministerio de Agricultura a través de Más Unidos. Y un poco ya más para finalizar, lo que les voy a presentar acá son un estudio que se hizo de las cooperativas y que decía cuáles son los factores de éxito o de fracaso. Una empresa asociativa tiene mayores probabilidades de éxito, o sea, nadie te va a asegurar que va a ser todo exitoso, pero sí tiene una alta probabilidad si ha surgido una necesidad de manera interna, es decir, que todos compartamos las mismas necesidades, porque todos tenemos el mismo problema en común y queremos solucionar ese problema. Si cuenta con un buen modelo de negocio. Ojo con eso, es muy importante, si tenemos un buen modelo de negocio que solucione el problema que tenemos acá arriba, que necesitamos resolver efectivamente este problema, vamos a poder contar con una mayor probabilidad de que nuestra asociatividad sí funcione, ¿ya? Y para esto, para que esta asociatividad funcione, necesitamos que la gestión sea honesta y eficiente, es decir, que sea transparente. Por eso es que la cooperativa tiene un consejo de vigilancia, ¿ya? Que está revisando todos los antecedentes de la cooperativa. Tiene que haber un liderazgo reconocido, movilizador. La idea es que nosotros, que estamos acá conformando nuestra cooperativa, y podamos entender que a través de un líder podemos solucionar nuestros problemas. El capital humano y el capital social son funcionales a la asociatividad. Básicamente lo que quiere decir esta frase de acá es que todos atornillemos para el mismo lado, ¿ya? Si tenemos a alguien que atornilla para el otro lado, la asociatividad no va a funcionar. Los beneficios tienen que ser palpables. O sea, yo si estoy acá como con ustedes, siendo una cooperativa, y veo que yo me esfuerzo en que esto salga adelante, pero en definitiva pasan los años y no veo ninguna retribución, yo me voy a dar me desanimo. Y eso también es un factor que va a perjudicar la asociatividad. Y por último, un uso adecuado del apoyo externo, ¿ya? ¿Y qué apoyo externos tenemos? Este tipo de apoyo externo. Por ejemplo, Cercotec tiene el programa Juntos, que él crece, fortalecimiento gremial y cooperativo, federaciones y confederaciones, ProChile para la agricultura familiar campesina, concursos, PYME Exporta, Exporta Fácil, ferias internacionales, solo para exportaciones. Corfo, los PDP, gestión de innovación, Profo, PAM, Semilla. El INDAP también tiene un área de empresas asociativas. Banco Estado también lo apoya a ustedes, ¿ya? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿No? ¿Alguna experiencia que les gustaría compartir? Porque uno de los grandes problemas que presenta el Banco Estado, Sí. Al relacionarse con personas indígenas que tienen tierras protegidas por la ley indígena, es que las tierras no son garantía, porque el artículo 13 de la ley declara, y en buena hora, que las tierras indígenas son inembargables, inexpropiables y protegidas por la ley. Por lo tanto, el banco no las toma en garantía. Bueno, y hay una de las cosas que quiso hacer este gobierno fue eliminar ese manto de protección y promovió una consulta indígena que terminó como terminó, digamos, no pudo. Porque lo que pretendía era eliminar una de las cuestiones más básicas e importantes que el movimiento indígena demandó en su momento y que a Dios gracias fue consignada en la ley indígena que se publicó en el año 93. Entonces, y el banco sigue en lo mismo, no genera tal vez puede que no sea un tema del banco, puede ser un tema del Estado, una suerte de garantía para poder salir de esa protección
que la ley les da a las tierras indígenas. Entonces, no sé, puede estar muy lejos de buscar, de encontrar la solución bien particular para la región de la Araucanía, pero que yo creo que es importante tener en trabajarla. consideración. Sí, por supuesto. Ahí le voy a... Ahí está. Vale, lo tengo yo acá. Como bien dice usted, la ley indígena, claro, protege lo que son las tierras de nuestros ancestros. Y en ese sentido, claro, ¿no? El banco no puede tomar en garantía propiedades que no, en definitiva, no van a poder, en caso de alguna morosidad o algo así, ejecutarlas. Pero el banco en general, el Banco Estado, puedo hablar, a pesar de que también trabajé en una banca privada, a diferencia del resto de los bancos, nosotros participamos directamente en lo que son las políticas públicas. Y en ese sentido hemos estado trabajando mucho para aportar en ese sentido al desarrollo de la Araucanía, ¿ya? A través de crédito con empresas privadas y a través de créditos directamente a los agricultores, pero otra vez con un fondo de garantía. Y ahí está el fondo de garantía, que es el FOGAPE, que es bastante conocido, el Corfo Fogaín también, que también sirve para la inversión, y ahora salió uno nuevo que se llama COVIN, que es justamente para potenciar a los agricultores que son indígenas. Entonces, un fondo de garantía que opera muy similar a lo que es FOGAPE, pero la idea es que sea exclusivamente para los que son indígenas. No, sí, también está, la idea es que puede incorporar a ellos también dentro de este grupo. Si no me equivoco, partió el año pasado el COVID y se está afinando. Y en esa puesta en marcha es donde estamos también participando nosotros para poder apoyar a los agricultores. O sea, en ningún caso los bancos tienen como misión o como objetivo tratar de quedarse con las propiedades. La idea es ¿qué es lo que representa en definitiva una garantía? Independiente que sea una garantía estatal o garantía hipotecaria, representa un aseguramiento de que me va a pagar. En definitiva, básicamente eso. En este caso, por ejemplo, FOGAPE, Corfo, el Estado el que paga o está, en definitiva, protegiendo ese tipo de crédito, ¿ya? Pero eso no significa que nosotros podamos entregar un crédito sin la garantía. De hecho, nosotros en Banco Estado, en lo que son los segmentos microempresas, básicamente entregamos financiamiento a los agricultores sin la garantía que el resto de los bancos sí te piden. Nosotros entregamos financiamiento directamente al agricultor sin garantía. Algunos casos van con garantía hipotecaria, otros casos van con garantía FOGAPE y otros casos con garantía Corfo. Pero la gran mayoría va sin garantía. Nosotros como banco entregamos los fondos directamente al agricultor sin ninguna garantía detrás, porque entendemos la realidad que también tienen ellos. Y eso independiente que sea un agricultor que es indígena o un agricultor que no sea indígena. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, consulta, experiencia que quieran aportar? ¿No? Bueno, mi nombre es Eduardo Pinto. Me pueden encontrar en el stand del Banco Estado si necesitan que yo los pueda apoyar con alguna otra información. Si quieren que yo participe en alguna... De hecho, estuve conversando con alguien de WIN y me preguntó si yo podía acompañarlos porque iban a formar una cooperativa y un grupo de agricultores. Y yo les dije que sí, que no hay ningún problema. Así que también hago extensiva esta invitación para ustedes. Si ustedes necesitan que yo los apoye en algo, vayan allá al stand y yo les paso mi tarjeta y podemos conversar más en detalle. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, sí.